Te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque cada capítulo de esta historia trae la voz del más allá, con lecciones que pueden transformar tu visión sobre la vida y el tránsito del alma. Comenta aquí abajo con un número, para que sepa que estás aquí conmigo ahora. Y comparte este video con alguien especial que necesite sentir la luz espiritual que emana de estas revelaciones. Recuerdo el instante en que mis ojos se cerraron para siempre. Estaba en un hospital público, rodeado de personas apuradas que no sabían mi nombre, ni mi historia. El olor a desinfectante quemaba mis fosas nasales, y el ruido de los pasos resonaba como martillazos en el silencio de mi alma. Nadie sostuvo mi mano. Nadie me llamó hijo. Solo el frío metálico de las máquinas a mi alrededor me hacía compañía. Cuando mi respiración se debilitó, sentí una opresión en el pecho, como si el mundo se alejara de mí. Miré a mi alrededor por última vez y vi rostros indiferentes, ojos que pasaban por mí como si fuera solo otro cuerpo a punto de ser llevado. Ese fue el dolor más profundo, no el de morir, sino el de partir como un extraño. Era el inicio de mi camino como espíritu errante. En ese momento recordé fragmentos de mi infancia, como relámpagos cruzando la oscuridad. Vi a mi madre en un patio sencillo, escuchando radios antiguas, y oí mi propia risa de niño resonando entre paredes descascaradas. Esos recuerdos de infancia me arrancaron lágrimas del alma. Era como si la vida me dijera, no te fuiste sin historia, pero la dejaste inconclusa. Mientras mi cuerpo se apagaba, mi conciencia despertaba. No entendía si ya estaba muerto o si aún luchaba por quedarme. El sonido de las enfermeras, distante, parecía venir de otro plano. Sentí que había cruzado la frontera entre la vida y la muerte, aunque aún estuviera atrapado en el dolor del olvido. Fue entonces cuando una voz suave, como voz del más allá, susurró dentro de mí, «Descansa, pero no temas, tu historia aún será contada». Y así, con la última mirada, comprendí que no me despedía solo de la vida terrenal. Estaba iniciando una larga jornada espiritual, marcada por el dolor del olvido, pero también por la búsqueda de la luz espiritual. Mi alma, perdida entre dos mundos, clamaba por reencontrar a la familia que me había olvidado. Y fue en ese clamor que comenzó mi relato espiritual, la psicografía que hoy llega hasta ti. Desperté en medio de un silencio que no parecía de este mundo. Estaba dentro de un ataúd de madera, cerrado, rodeado por una oscuridad absoluta. No había aire, no había voces, solo el peso aplastante de la soledad. Fue entonces cuando comprendí. Mi cuerpo había sido sepultado sin nombre, como si fuera solo un número más, un desconocido arrojado a la tierra fría. Sentí la madera áspera rozando mi espíritu, como si aún llevara la memoria del peso del cuerpo. Escuchaba, a lo lejos, el sonido de las palas arrojando tierra sobre mí. Cada golpe seco contra la tapa era como un impacto en mi alma. No hubo llanto, no hubo oración, solo el silencio del olvido acompañaba mi entierro anónimo. Lo más doloroso no era la oscuridad, sino la ausencia de recuerdo. Mientras otros recibían flores, velas y rezos, yo fui entregado a la nada. Mi alma perdida se debatía en la desesperación, incapaz de aceptar que ni siquiera una palabra de despedida había sido dicha. Era como si toda mi existencia hubiera sido borrada con el cierre de la tapa del ataúd. En ese silencio, comencé a escuchar ecos de otros espíritus. Voces lejanas murmuraban desde el más allá, espíritus errantes que también habían sido olvidados. Algunos pedían oraciones, otros solo lloraban. Comprendí que no estaba solo en ese limbo, sino que formaba parte de una multitud que aguardaba una oración de liberación. El silencio del ataúd se transformó en un coro de almas clamando por memoria. Fue allí, en esa oscuridad eterna, que entendí una verdad. Morir no es el final, pero ser olvidado es la verdadera muerte. Mi relato espiritual nace de ese dolor,
de ese silencio sepulcral que aún resuena en mí, y es a través de esta psicografía que rompo la tapa del olvido y hago que mi voz, la voz del más allá, llegue hasta ti. Cuando la oscuridad del ataúd se disipó, comprendí dónde había sido arrojado mi cuerpo, una fosa común. No había lápida, no había cruz, solo tumbas abiertas esperando desconocidos como yo. Vi hombres apurados, sin devoción, arrojando cuerpos uno al lado del otro, cubriéndolos de tierra como si fueran restos sin historia. Fui sepultado como un extraño, sin el consuelo de una identidad. La tierra fría cubrió mi cuerpo, pero mi conciencia permanecía despierta. Observaba, atónito, el desprecio con que vidas enteras eran enterradas en silencio. Aquello no era solo muerte, era el borrado total de la memoria humana. En el fondo de esa fosa, entendí que me había convertido en un testigo espiritual del abandono y la indiferencia de los vivos. El olor a humedad y descomposición impregnaba el espacio invisible a mi alrededor. Podía sentir la desesperación de otras almas perdidas atrapadas allí, clamando por ser recordadas. Era como si cada grito silencioso resonara en mí, transformando la fosa común en un mar de dolor colectivo. Éramos muchos, pero cada uno sufría en su propia soledad. Pensé en mi familia. ¿Estarían buscándome? ¿O ya habrían aceptado mi desaparición? El dolor del olvido era más cruel que la propia muerte. La búsqueda de la familia se volvió mi impulso, mi hilo de esperanza, porque sin ese reencuentro espiritual, solo sería polvo perdido en el anonimato. Y allí, entre cuerpos y recuerdos apagados, hice una promesa. Aunque enterrado sin nombre, mi voz no se callaría. A través de la psicografía, encontraría un médium, alguien que diera forma a mi relato espiritual. No sería solo un número en la fosa común, sería memoria, sería luz espiritual, sería la prueba viva de que incluso en el olvido, el alma sigue clamando. En ese silencio sombrío, comenzaron a surgir imágenes en mi mente como pedazos de un espejo roto. Eran fragmentos de memoria que venían y se iban, sin orden, pero cargados de emoción. Vi nuevamente el barrio humilde de mi infancia, calles de tierra mojadas por la lluvia y niños corriendo descalzos, riendo sin miedo a la vida. El olor a tortillas en el aire me envolvía como un abrazo invisible. Recordé a mi madre en una pequeña cocina, vestida con sencillez, tarareando canciones antiguas mientras removía el caldo de frijoles. El calor de aquel hogar, aunque pobre, me llenaba de luz espiritual. Esos recuerdos de infancia eran como cuerdas que me devolvían a la esencia de lo que fui, recordándome que no nací anónimo, que tuve un nombre, una historia, un comienzo. También vi las paredes descascaradas de la escuela donde aprendí mis primeras letras. Oí la voz del maestro llamando Manuelito, y en ese instante comprendí que aún quedaba un eco de mi nombre dentro de mí. Ese recuerdo, aunque distante, reavivó en mí la esperanza de que mi identidad no estuviera completamente perdida. No era solo un cuerpo en la fosa común. Esos recuerdos venían como relámpagos, rápidos, intensos, y pronto se desvanecían, dejándome en una confusión dolorosa. Era como si mi mente espiritual luchara contra el olvido, preservando solo trozos sueltos de mi historia. Pero, aunque fragmentarios, cada detalle me fortalecía, dándole sentido a mi búsqueda de la familia. Entonces comprendí, mi misión no era solo contar el horror del entierro anónimo, sino reconstruir, pieza por pieza, quién fui. Mi relato espiritual es el hilo que une esos fragmentos de memoria y me devuelve poco a poco a la vida que dejé. Y a través de esta psicografía, comparto estos pedazos de mí, para que ningún espíritu errante sea condenado al olvido. Entre los fragmentos de mi memoria había una ausencia que dolía más que cualquier recuerdo. Mi nombre completo. Me esforzaba por recordarlo, pero solo un eco frágil surgía. Manuel. Era como una llama pequeña intentando resistir al viento del olvido. Sabía que había más,
que mi identidad estaba escondida en algún rincón del alma, pero cuanto más la buscaba, más distante parecía. Perder el nombre es como perder la llave de la propia existencia. Sin él, me sentía como una sombra, un espíritu errante que vagaba sin rostro y sin historia. Observaba a los vivos llamarse entre sí, cada palabra cargada de reconocimiento y pertenencia. Yo, en cambio, era solo el silencio de un desconocido enterrado en una fosa común. El dolor del olvido pesaba sobre mí como cadenas invisibles. Mi alma perdida clamaba no solo por el recuerdo de los otros, sino por mi propia memoria. Era como mirarse en un espejo roto, donde los fragmentos ya no revelaban el rostro completo. Y cada intento fallido de recuperar mi nombre me hundía aún más en la tristeza. Aún así, había esperanza. Sentía que ese tenue hilo que me unía a la palabra Manuel podría conducirme hasta mi familia. Tal vez, en algún lugar, alguien aún pronunciaba mi nombre en una oración, en un sueño o incluso en un lamento silencioso. La comunicación con los vivos podría ser el puente que me devolviera la identidad. Entendí entonces que mi relato espiritual no era solo una búsqueda de redención, sino también de reconstrucción de mi ser. Mientras mi nombre estuviera perdido, mi alma vagaría incompleta. Pero a través de esta psicografía, lanzaba señales ocultas al mundo, clamando por reconocimiento, esperando que alguien, al oír mi voz, recordara: Manuel no fue un desconocido, tuvo vida, amor y familia. Cuando acepté que mi cuerpo reposaba en la fosa común, comencé a percibir otras presencias a mi alrededor. Al principio eran solo murmullos, ecos confusos desde lo profundo de la noche. Luego, poco a poco, surgieron rostros y figuras ante mí, espíritus errantes, como yo, que también habían sido olvidados. Eran sombras que vagaban por el cementerio, cada una cargando su propio dolor. Algunos lloraban por el abandono de la familia, otros gritaban en silencio contra la indiferencia de la sociedad. Cada sombra parecía el reflejo de una vida borrada, de un nombre perdido entre registros fríos y lápidas sin historia. Los veía caminar sin rumbo, presos del mismo destino de anonimato que ahora me marcaba. Era una procesión de almas perdidas, invisibles para los vivos. Esos encuentros me enseñaron que el olvido colectivo es una herida que trasciende la muerte. La fosa común no era solo un espacio físico, sino también un lugar espiritual, donde muchos aguardaban una oración de liberación que nunca llegaba. Era como un tribunal interior, donde cada uno revivía sus propios errores y resentimientos, sin que nadie lo recordara con compasión. Entre esas sombras aprendí a escuchar historias. Había un hombre llamado Esteban, enterrado sin que nadie supiera, que me contó cómo aún buscaba a su esposa. También una joven llamada Rosa, que murió en soledad y aún lloraba por el hijo que no llegó a criar. Sus voces se mezclaban con la mía, formando un coro de relatos espirituales, clamando por memoria. Y así comprendí que mi relato no es solo mío. Es el reflejo de muchos, de todos los que alguna vez fueron enterrados como desconocidos. Somos una multitud de almas que, aún sumergidas en la oscuridad del olvido, conservan la esperanza de reencontrarse con la familia y seguir el camino hacia la luz espiritual. En medio de aquella multitud de sombras errantes, una presencia diferente se acercó. No era como los otros espíritus desesperados. Había serenidad en su forma. Vi aparecer a una mujer envuelta en un rebozo oscuro, su rostro parcialmente cubierto, pero sus ojos brillaban con una luz espiritual que atravesaba la noche. No lloraba, no gritaba, solo me observaba con ternura. Me acerqué a ella con cautela, como quien teme ilusionarse en medio de la oscuridad. Pero cuando sus labios se movieron, comprendí que no era otra alma perdida. Su voz tenía la vibración del más allá, suave y firme, como el canto de una madre que acuna a su hijo. Me dijo que no estaba solo, que aunque hubiera sido enterrado como desconocido, había un propósito en mi travesía. Puso su mano sobre mi hombro, y su toque no era frío como el de las sombras, sino cálido como un abrazo olvidado de la infancia.
Me sentí nuevamente un niño, escuchando cuentos alrededor del fogón. Fue como si en ese instante recuperara una parte de mí, un fragmento de memoria arrancado por el dolor del olvido. La mujer del rebozo me devolvía la esperanza. Con paciencia, me explicó que muchos espíritus permanecen atrapados porque no logran soltar el apego al dolor o al rencor. Dijo que mi misión no era llorar por el pasado, sino encontrar fuerzas para narrar mi relato espiritual, permitiendo que, a través de la psicografía, mi voz alcanzara a los vivos. Así, señales ocultas serían enviadas a mi familia, hasta que el reencuentro fuera posible. Desde entonces, la mujer del rebozo se convirtió en mi guía espiritual. No sé quién fue en vida, pero sé que su presencia es como una estrella en medio de la noche del cementerio. Con cada palabra suya, mi corazón se aliviaba y la oscuridad se volvía menos asfixiante. Me mostró que, incluso en el dolor del olvido, siempre hay alguien enviado por la luz para conducirnos hacia la liberación. Cuando cierro mis ojos espirituales y vuelvo al instante final, aún puedo sentir el ambiente del Hospital General donde partí. Los pasillos eran largos y llenos de gente que cargaba el dolor en silencio. Camas alineadas como números en un registro, donde cada vida se confundía con otra. Yo era solo uno más, esperando un desenlace que nadie parecía notar. El olor a desinfectante se mezclaba con sudor y lágrimas. El ruido metálico de las camillas empujadas resonaba como tambores anunciando destinos inevitables. Médicos y enfermeras pasaban deprisa, sin tiempo para nombres, solo para síntomas. Y allí, perdido entre la multitud, comprendí lo que era ser invisible incluso en vida. Recuerdo la ventana del cuarto colectivo, donde el sol intentaba entrar, tímido, entre los barrotes oxidados. Aquel rayo de luz era lo único que me recordaba la vida más allá de las paredes frías. Muchas veces deseé que alguien de mi familia entrara por la puerta, trayendo una palabra de consuelo, un abrazo que me dijera que no estaba solo. Pero la puerta nunca se abrió para mí. Fue en ese ambiente donde escribí la carta que nunca envié, un pedazo de papel manchado de lágrimas en el que confesé mi miedo a morir. Quise decirle a mi madre que, aunque cansado, aún la esperaba. Pero la carta nunca salió del bolsillo de mi abrigo. Cuando mi cuerpo se fue, el papel se perdió, y con él, parte de lo que quedaba de mi voz. Hoy entiendo que el Hospital General no fue solo el lugar de mi muerte, sino el escenario donde mi alma comenzó a desprenderse del cuerpo. Allí nació mi relato espiritual, porque cada quejido que escuché, cada mirada perdida, cada respiración interrumpida, fue testimonio de cuánto necesitamos amor en el momento de partir. Fue en ese espacio de dolor colectivo donde mi alma comenzó a buscar la luz espiritual. Antes de que mi salud se desplomara por completo, recuerdo que reuní el valor para escribir una carta. El papel era sencillo, arrugado, y la tinta fallaba en algunas líneas, pero cada palabra llevaba mi corazón. En ella le contaba a mi madre el miedo que sentía de partir, la soledad que me rodeaba en el Hospital General, y la esperanza de aún poder reencontrarla. Era mi último gesto humano, un intento de mantener viva la comunicación con los vivos. Las palabras fluían como lágrimas, confesando culpas y nostalgias. Pedí perdón por los errores de mi vida, por las veces que me alejé de ella, y rogué para que no me olvidara. Quería que mi madre supiera que, aún perdido, seguía siendo su hijo. Quería que sintiera que la llama del amor resistía en mí, incluso a punto de apagarse en el cuerpo. Pero el destino fue cruel. La carta nunca salió del bolsillo de mi chaqueta raída. Cuando mi cuerpo fue llevado al entierro anónimo, aquel papel quedó olvidado entre los harapos que me acompañaban. Ninguna mirada curiosa se detuvo en él, ninguna mano caritativa se dispuso a entregarlo. Lo que debía ser un lazo entre mundos se perdió en la oscuridad de la fosa común. Hoy, como espíritu errante, siento que esa carta sigue existiendo en algún rincón invisible, suspendida entre el mundo material y el espiritual. Sus palabras resuenan en mí como un grito no escuchado.
Un testamento espiritual que carga mis últimas intenciones de amor. Esa ausencia de respuesta aún me duele como una herida abierta en el alma perdida. Y por eso, a través de esta psicografía, intento reescribir aquella carta. Cada línea de este relato espiritual es una súplica para que mi madre, donde quiera que esté, reciba finalmente mi mensaje. Si la oración de liberación tiene fuerza, que alcance su corazón para que sepa que nunca dejé de llamarla y que mi amor, aunque no entregado en papel, sigue siendo eterno. Fue en medio de mi angustia que un resplandor inesperado rompió la oscuridad. Sentí como si alguien, aún vivo, hubiera logrado atravesar el velo que separa los mundos. Era un médium en Oaxaca, sentado en silencio, abriendo su mente y corazón para escuchar voces como la mía. Por primera vez desde mi entierro anónimo, sentí que había un canal para que mi relato espiritual llegara a los vivos. Su presencia era distinta a la de las sombras. Su espíritu estaba ligado a la tierra, pero su sensibilidad tocaba el más allá. Me acerqué con miedo de no ser escuchado, pero pronto comprendí que mis pensamientos fluían en su conciencia como un río buscando el mar. Temblaba, su mano sostenía un lápiz y en trazos desordenados mis palabras comenzaron a tomar forma. Fue un momento de liberación. La voz del más allá encontró un instrumento humano para expresarse. Las frases que nunca pude decir, el dolor del olvido, el clamor de mi alma perdida. Todo empezó a escribirse en el papel. Cada palabra era como un soplo de vida, una prueba de que no estaba condenado al silencio de la fosa común. El médium no me conocía, no sabía mi nombre, pero lloraba al sentir mi dolor. Sus lágrimas eran el consuelo que no tuve en el hospital general. Era como si, por un instante, mi madre me abrazara a través de él. Ese puente entre mundos me mostró que la comunicación con los vivos aún era posible, incluso cuando la muerte parecía definitiva. Desde aquel día, comprendí que mi misión no era solo buscar a mi familia, sino compartir un testimonio espiritual para todos. La visita del médium fue una señal oculta de que ningún espíritu errante necesita vagar eternamente en el olvido. Si hay fe y apertura, siempre existirá alguien capaz de dar voz al alma y conducirla hacia la luz espiritual. Después de la primera vez que fui escuchado a través del médium, comencé a vagar por las calles con una nueva percepción. Caminaba entre los vivos, pero ya no era como ellos. Veía a personas corriendo, riendo, llorando, y al extender mi mano, nada ocurría. Mis dedos atravesaban cuerpos y objetos como si estuviera hecho de viento. La angustia de estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos me consumía. Observé familias reunidas en las plazas, niños jugando, vendedores anunciando sus productos en los mercados. Todo parecía igual a la vida que alguna vez tuve, pero para mí ya era intocable. Gritaba, intentaba llamar, pero mi voz no era escuchada. Era como una sombra perdida entre la multitud, un espíritu errante condenado a mirar sin participar. Lo más doloroso era ver rostros familiares a lo lejos, personas que quizás se cruzaron conmigo en vida, vecinos, conocidos de infancia. Intentaba seguirlos, pero ni siquiera percibían mi presencia. El dolor del olvido se intensificaba. Yo era invisible no solo para extraños, sino también para quienes un día formaron parte de mi historia. Fue en ese tiempo que comprendí el verdadero significado de la vida después de la muerte. No es solo un corte brusco, sino una transición en la que el alma aún intenta aferrarse al mundo que dejó. El espíritu vaga entre vivos y muertos hasta entender que necesita soltar, que la comunicación solo se mantiene a través del amor y la oración de liberación. En esas caminatas solitarias aprendí a observar con otros ojos. Los vivos me ignoraban, pero yo podía ver sus dolores invisibles, resentimientos guardados, corazones pesados, almas cansadas. Entendí que muchos, aún respirando, ya viven como sombras, y fue en ese espejo cruel que comprendí. Mi misión era usar mi psicografía como señal oculta, no solo para reencontrar a mi familia,
sino también para recordar a los vivos que la vida es demasiado breve como para olvidar amar. Mientras vagaba entre los vivos, fui atraído por una luz intensa que venía de una pequeña casa. Entré curioso y comprendí que se trataba de un velorio. El cuerpo reposaba en un ataúd adornado con flores frescas, rodeado de velas y oraciones. Familiares se turnaban en abrazos, lágrimas y cánticos. Allí, el dolor de la pérdida era grande, pero estaba envuelto en amor. Observé cada detalle. La madre acariciando el rostro frío del hijo, el padre en silencio, escondiendo las lágrimas, y niños que preguntaban por qué estaba dormido. Aquel ambiente estaba lleno de pesar, pero también de dignidad. La muerte allí no era un olvido, sino un rito de despedida. El contraste con mi entierro anónimo me atravesó como una cuchilla. Sentí envidia y nostalgia al mismo tiempo. Pensé en cómo habría sido mi propio velorio si alguien hubiera llorado por mí, si una oración de liberación se hubiera hecho en mi nombre. Quizá mi alma no habría quedado tan perdida, quizá el dolor del olvido no habría sido tan cruel. Ese pensamiento me hirió, pero también encendió en mí el deseo de ser recordado. Mientras acompañaba a aquellas personas, comprendí que no eran solo los vivos quienes estaban allí. Espíritus se acercaban, familiares ya fallecidos venían a buscar a quien partía. Vi la belleza del reencuentro espiritual, lágrimas transformándose en abrazos invisibles, la transición del alma siendo guiada por la luz espiritual. Era lo que tanto deseaba para mí. En aquel velorio ajeno, aprendí una lección profunda. El amor es el verdadero rito que libera. Flores, velas y cánticos son solo símbolos. Lo que conduce al alma al más allá es la memoria viva, la compasión y la fe de quienes se quedan. Y así comprendí que mi psicografía no era solo un relato espiritual, sino también un clamor, que ningún ser humano sea entregado al olvido, pues toda vida merece una despedida digna. En una de mis errancias me encontré en una plaza de Puebla. Era un lugar sencillo, con bancos de hierro, árboles antiguos y palomas disputando migajas en el suelo. La gente caminaba apresurada, ajena a mi presencia, como siempre, pero aquel día ocurrió algo distinto. Un niño pequeño, de ojos muy vivos, dejó de jugar y se quedó mirándome fijamente. Sentí un escalofrío en el alma, como si finalmente alguien hubiera roto el muro del olvido. El niño dejó caer el juguete de sus manos y, sin miedo, caminó hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró, «Yo te veo». Esas palabras fueron como una oración de liberación en medio del silencio del mundo. Por primera vez, un vivo reconocía mi existencia. El niño comenzó a llorar y su madre, asustada, le preguntó qué pasaba. Pero él solo me señalaba, diciendo que había un hombre triste a su lado. Nadie más podía verme, pero él me sentía. En ese instante comprendí que algunos niños poseen una sensibilidad pura, un puente natural hacia la vida después de la muerte. No tienen el corazón cerrado por los miedos y prejuicios que los adultos cultivan. Me acerqué a él con cautela. No quería asustarlo, solo transmitirle mi amor y gratitud. Puse mi mano espiritual sobre su cabeza, y él sonrió entre lágrimas, como si hubiera recibido un abrazo invisible. Aquel gesto fue una comunicación con los vivos que reavivó mi esperanza. Si un niño podía verme, tal vez mi familia aún pudiera sentir mis señales ocultas en sueños o intuiciones. El niño de la plaza se convirtió en un hito en mi camino. Me mostró que no estaba condenado al silencio eterno. Su mirada pura fue un testimonio espiritual de que incluso un alma perdida puede ser reconocida cuando la inocencia está abierta a la luz espiritual. Y así seguí adelante con más fuerza, creyendo que aún encontraría a mi familia, a través de ese puente sagrado entre mundos. Entre los fragmentos de memoria que volvían poco a poco, un nombre comenzó a resonar dentro de mí: José. No era solo un sonido vago, sino un recuerdo cargado de afecto.
Sentí que ese nombre estaba ligado a mí por lazos de sangre, como si fuera la presencia de un hermano que aún caminaba en el mundo de los vivos. La evocación venía entrecortada, como si mi alma luchara contra el olvido para devolverme ese pedazo de identidad. Recordé momentos simples, nosotros dos, aún niños, corriendo por calles estrechas de un barrio pobre de Ciudad de México. Compartíamos el mismo pan, la misma cama improvisada y los mismos sueños de un futuro mejor. José era mi compañero inseparable, mi confidente silencioso, el que me defendía de las provocaciones de la calle. Esos recuerdos, aunque fragmentados, encendieron en mí una llama de nostalgia y dolor. Me preguntaba si aún estaría vivo. ¿Estaría buscándome? ¿O habría creído que desaparecí para siempre? La duda era como una espada clavada en mi pecho espiritual. El dolor del olvido me corroía, pero al mismo tiempo me impulsaba. Necesitaba enviar señales ocultas a José. Necesitaba que supiera que su hermano aún existía, aunque ahora fuera solo una voz del más allá. Mientras vagaba, intenté acercarme a él en pensamiento, como quien llama a alguien en un sueño. Rogué para que mis palabras llegaran a su mente en alguna noche silenciosa, que sintiera mi presencia como un escalofrío, como un susurro. La comunicación con los vivos es frágil, pero cuando el amor es verdadero, encuentra caminos invisibles. Yo creía que ese lazo de sangre podía atravesar mundos, y así hice una promesa dentro de mí: reencontrar a José en vida o en espíritu, porque ningún hermano debe ser condenado al olvido. Mi relato espiritual no trata solo de mi soledad, sino también de ese reencuentro esperado, la certeza de que la familia es el hilo que guía al alma perdida hacia la luz espiritual. Entre las imágenes que volvían a mi conciencia, una se abrió con fuerza, llena de colores, sonidos y olores: el mercado de la Merced. Allí pasé parte de mi juventud, trabajando entre cajas de frutas, voces que gritaban ofertas y puestos llenos de vida. Era un mundo caótico y vibrante, donde cada esquina parecía respirar la esencia del México espiritual. Me veía cargando sacos pesados, sudando bajo el sol, pero sintiéndome orgulloso de contribuir con lo poco que podía. El olor de las naranjas recién cortadas se mezclaba con el de las especias, y cada paso estaba acompañado por el murmullo de los comerciantes. En ese espacio aprendí a ser resistente, a negociar, a reír incluso en medio de la dureza de la vida. El mercado era escuela y hogar al mismo tiempo. Recuerdo a un señor que me llamaba Manuelito, mientras me ofrecía pedazos de fruta para aliviar el cansancio. Ese gesto simple quedó grabado en mi memoria como prueba de que, incluso en medio de la multitud, yo tenía un lugar, una identidad. Esos recuerdos de infancia eran valiosos porque me recordaban que no fui siempre un espíritu errante, sino alguien de carne, sudor y sueños. El mercado también era escenario de encuentros. Allí vi mi primer amor, una joven que sonreía vendiendo flores. Fue entre esos puestos que sentí por primera vez el corazón acelerarse. Esos detalles de la vida cotidiana, aparentemente pequeños, se transformaron en tesoros para mi alma perdida, recuerdos que resisten al olvido incluso en la fosa común. Ahora, como espíritu, comprendo que cada risa, cada olor, cada sonido del mercado fue una preparación silenciosa para mi relato espiritual, porque es en los detalles de lo vivido donde el alma encuentra sentido. La Merced no fue solo mi sustento, sino también un altar de memorias, donde hoy busco fuerzas para continuar mi tránsito del alma hacia la luz espiritual. Después de que la muerte me arrojó al olvido, me encontré rodeado de otros como yo. No eran familiares, ni vecinos de infancia, sino compañeros de destino, espíritus de hombres y mujeres que vivieron y murieron en las calles, sin hogar, sin abrazo y, muchas veces, sin siquiera un nombre. Se convirtieron en mis nuevos amigos en la travesía invisible del cementerio y más allá. Vi rostros marcados por el hambre y el frío, pero también reconocí en ellos historias parecidas a la mía. Había uno llamado Ignacio,
que murió bajo un puente en medio de la indiferencia de la ciudad. Otro, Luis, aún llevaba el olor del alcohol, recuerdo de su lucha perdida contra los vicios. Y también estaba Dolores, una mujer que vagaba sosteniendo en espíritu a un bebé que nunca llegó a crecer en sus brazos. Estos compañeros me enseñaron que la muerte no borra el dolor del abandono. Muchos aún lloraban por el dolor del olvido, por la falta de una palabra de cariño en el último instante. Pero al mismo tiempo había una solidaridad inesperada entre nosotros. Compartíamos memorias, compartíamos dolores e incluso buscábamos juntos una oración de liberación que nos aliviara de la angustia. En el silencio de las madrugadas, nos reuníamos como si fuera una ronda de conversación invisible. Cada relato espiritual se entrelazaba con el otro, formando una cadena de voces que pedían compasión. Allí aprendí que incluso cuando todo se ha perdido, nombre, familia, dignidad, la fraternidad permanece, porque el sufrimiento une hasta a las almas más perdidas. Fue en esa convivencia que comprendí que no estaba solo en mi búsqueda. Así como yo deseaba reencontrar a mi familia, ellos también anhelaban señales ocultas, una comunicación con los vivos. Entonces entendí que mi psicografía no sería solo mía, sino también de ellos. Yo era la voz del más allá que cargaba no solo mi historia, sino la de todos los que fueron olvidados en las calles. Fue en una noche especial que percibí algo diferente en el mundo de los vivos. Las calles se llenaron de velas, flores y aromas que me eran familiares. Era el Día de los Muertos, cuando los mexicanos honran a sus seres queridos con altares coloridos y ofrendas. Por primera vez desde mi entierro anónimo, sentí que se abría un puente invisible entre mi espíritu errante y los vivos. Caminaba entre las casas y veía familias enteras reunidas, preparando altares con fotografías, vasos de agua, pan de muerto y flores de cempasúchil. Cada llama de vela era como un faro en la oscuridad, guiando a almas perdidas como la mía. Aunque mi rostro no estuviera en ninguna fotografía, aquella energía colectiva también alcanzaba a mi alma perdida. Fue extraño sentir la fuerza de oraciones que no estaban dirigidas a mí, pero que me tocaban profundamente. Era como un invitado anónimo que se calienta con la luz de la fiesta ajena. Comprendí que la oración de liberación no necesita un nombre específico para actuar. Basta el amor sincero. El México espiritual, con sus tradiciones ancestrales, me ofrecía consuelo sin siquiera conocerme. Mientras veía a los niños reír y a los mayores rezar frente a las velas, lloré espiritualmente. Mi cuerpo estaba en la fosa común, pero en ese instante mi alma se sentía honrada, como si también fuera recordada. Las luces espirituales del Día de los Muertos me dieron la certeza de que ningún espíritu errante está totalmente olvidado cuando hay fe en el corazón de los vivos. Ese día me enseñó que, aunque mi familia no hubiera preparado un altar para mí, el amor colectivo de todo un pueblo podía alcanzarme. Fue una experiencia del más allá que me llenó de esperanza. Si desconocidos podían aliviarme con sus oraciones, ¿cuánto más podría ser mi propia familia si algún día reencontraban mi voz a través de la psicografía? Entre tantos fragmentos de memoria que regresaban, uno me golpeó con la fuerza de un rayo. El rostro de María Elena. Fue mi gran amor de juventud, aquella que hacía latir mi corazón en el mercado de la Merced, entre flores y sonrisas tímidas. Recuerdo sus ojos oscuros y profundos, y la forma delicada en que recogía el cabello mientras hablaba conmigo. El simple sonido de su voz aún resuena en mí como música. Vivimos momentos simples pero intensos, caminatas de la mano por calles estrechas, promesas susurradas en rincones ocultos, sueños de un futuro en común que nunca llegó. Yo, perdido entre trabajos y dificultades, no pude ofrecerle la estabilidad que merecía. Poco a poco, la vida nos separó, como ríos que siguen por márgenes opuestas, pero el amor quedó grabado en mi alma. Cuando desperté en el mundo espiritual, uno de mis primeros dolores fue notar que María Elena no estaba a mi lado. No sé si aún vive o si ya cruzó también la frontera de la vida después de la muerte.
pero siento su ausencia como una herida abierta. En la soledad de la fosa común, muchas veces repetí su nombre en silencio, como quien llama a la luz espiritual que un día iluminó sus ojos. Si aún vive, quizá me haya olvidado, haya construido una nueva vida, pero si guarda en lo profundo del corazón un recuerdo mío, deseo que mis palabras psicografiadas puedan llegarle como señales ocultas. Quiero que sepa que, aunque enterrado como desconocido, aún la amo. El amor verdadero no muere con el cuerpo, atraviesa el velo y permanece como testimonio espiritual. María Elena es más que un recuerdo, es la prueba de que mi existencia tuvo valor, de que no fui solo un espíritu errante arrojado al olvido. Haber amado y sido amado, aunque por poco tiempo, me dio fuerzas para soportar el dolor del olvido. Y si mi alma encuentra redención, sé que será también por haber conocido la pureza de ese amor. Entre tantos recuerdos, uno que surge claro en mi alma es el de la pequeña iglesia del barrio donde crecí. Sus paredes blancas, ya gastadas por el tiempo, guardaban el sonido de las misas, de las campanas y de las voces que se unían en oración. Era un refugio silencioso en medio del caos de la ciudad, un lugar donde hasta los más pobres encontraban consuelo. Muchas veces, a un niño, entré allí solo para sentir la paz que me faltaba en casa. Recuerdo el olor de las velas encendidas, el brillo del altar iluminado y el murmullo de las plegarias. Cada oración que resonaba en ese templo era como un abrazo colectivo, como si todos compartiéramos la misma esperanza. Incluso después, ya adulto, cuando la vida me endureció, la imagen de aquella iglesia permanecía dentro de mí como una llama discreta, recordándome que la fe siempre estuvo cerca. Ahora, como espíritu errante, aún puedo sentir la vibración de ese lugar. Veo a las personas encendiendo velas, pidiendo protección, agradeciendo bendiciones. Esas plegarias, aunque no mencionen mi nombre, me llegan como olas de luz espiritual. Es como si el eco de la fe atravesara los muros del olvido, trayendo algo de alivio a mi alma perdida. Muchas veces me acerqué a la puerta de esa iglesia en espíritu, escuchando las voces entonar cánticos. En esos momentos, el dolor del olvido parecía volverse más leve. El simple sonido de un Padre Nuestro o de un Ave María me recordaba que siempre hay caminos de comunicación entre los vivos y los muertos, que ninguna alma está totalmente condenada al silencio si hay oración sincera. La iglesia del barrio fue, para mí, un punto de encuentro entre mundos. En vida, fue refugio para mi corazón inquieto. En la muerte, sigue siendo fuente de consuelo para mi relato espiritual. Cada vela encendida allí es una señal oculta. Cada lágrima ante el altar es un testimonio espiritual que me acerca a la luz. Y es en ese recuerdo donde encuentro fuerzas para continuar mi tránsito del alma en busca de liberación. Después de tantos recuerdos y encuentros en el mundo de los espíritus, comprendí que algo aún me mantenía atado. Era como una cadena invisible que no me dejaba avanzar. Entendí entonces que mi dolor no estaba solo en el entierro anónimo o en el dolor del olvido, sino en el apego que sentía por el pasado. Necesitaba soltar el peso del rencor, de las culpas y de las preguntas sin respuesta. Mi búsqueda espiritual comenzó en el silencio. Cerré los ojos del alma y escuché mi propio corazón. Oí ecos de errores cometidos. Vi rostros de personas a las que herí. Sentí de nuevo los momentos en que fallé en dar amor. Era como atravesar un tribunal interior, donde yo mismo era juez y acusado. Esa revelación fue dolorosa, pero necesaria para comprender que la purificación del alma comienza con el reconocimiento. También comprendí que la clave de la liberación estaba en la compasión, no solo en el perdón que esperaba de otros, sino en el perdón que debía darme a mí mismo. Cada relato espiritual que venía a mi mente mostraba que ningún espíritu errante encuentra paz mientras guarda rencor o vergüenza. Era hora de romper esas cadenas y abrir espacio para que entrara la luz espiritual. La mujer del rebozo, mi guía, siempre me recordaba:
No estás condenado, Manuel, solo estás aprendiendo. Sus palabras eran bálsamo y enseñanza. La búsqueda espiritual no era una carrera, sino una caminata lenta, donde cada paso está hecho de conciencia y entrega. No había atajos, solo el camino de la humildad y la oración de liberación. Fue en ese proceso que entendí mi misión. Narrar mi testimonio espiritual no solo para reencontrar a mi familia, sino para enseñar a los vivos que la vida no termina con la muerte. La búsqueda espiritual es eterna y cada uno de nosotros está en tránsito. Mi psicografía no es solo mi voz, sino un llamado a todos que nunca dejen que sus almas se aten al olvido, sino que busquen siempre la luz. Fue durante mi búsqueda espiritual que descubrí un camino sutil para alcanzar a los vivos, los sueños. Cuando la mente humana duerme, el corazón se abre y el alma se libera de las ataduras de la razón. Es en ese instante que nosotros, los espíritus errantes, encontramos una puerta para dejar señales ocultas. Intenté entonces acercarme a mi madre, llevándole mi suspiro de amor y nostalgia. En el primer intento, solo permanecí al lado de su cama, observándola dormir. Vi su rostro cansado, marcado por el tiempo y la ausencia. Susurré su nombre, como quien llama desde el más allá, y por un momento ella suspiró, moviendo los labios como si respondiera. Pero no despertó. Fue entonces cuando comprendí que debía aprender a comunicarme mediante el lenguaje de los sueños, con símbolos e imágenes. Una noche, proyecté en su mente la imagen de una vela encendida, rodeada de flores de cempasúchil, como en los altares del Día de los Muertos. Mi intención era que sintiera mi presencia, aunque no viera mi rostro. Ella soñó, y al despertar, lloró suavemente, encendiendo una vela en casa. Mi corazón espiritual se alegró, porque comprendí que mi mensaje había sido recibido, aunque de forma velada. A cada sueño intentaba transmitir más, un abrazo invisible, el eco de mi voz, recuerdos de la infancia que solo ella y yo conocíamos. Era mi forma de reconstruir la comunicación con los vivos, de decir que, aunque enterrado como desconocido, no me había ido definitivamente, que mi alma perdida aún clamaba por el reencuentro con mi familia. Estas experiencias me mostraron que los sueños son puentes sagrados entre mundos. No siempre los vivos lo perciben, pero cada recuerdo extraño al despertar puede ser un testimonio espiritual venido del más allá. Y así sigo insistiendo, noche tras noche, esperando que mis mensajes sean entendidos no como sombras, sino como luz espiritual guiando a quienes amo. Con el paso del tiempo, noté que había una fuerza poderosa intentando borrarme. Era como un viento frío que soplaba sobre mis recuerdos, apagando poco a poco los detalles de la vida que tuve. El nombre, los rostros, los lugares, todo parecía disolverse en la niebla del olvido. Luchaba contra ello, aferrándome a cada fragmento como quien se agarra a un hilo para no caer al abismo. El olvido es más cruel que la muerte. No solo se lleva el cuerpo, sino que amenaza con borrar la historia misma del alma. Sentía que si me rendía, me convertiría en una sombra más en la fosa común, condenado a vagar sin identidad, sin voz, sin destino. Esa era mi mayor batalla, preservar quien fui, mantener viva la chispa de Manuel, aunque nadie más la pronunciara en oración. Las sombras que encontré en el cementerio muchas veces me decían, no luches, acepta la nada. Pero dentro de mí algo resistía. Sabía que había un propósito en mi psicografía, que mi voz debía ser escuchada como relato espiritual, no para glorificarme, sino para demostrar que ninguna vida debe ser borrada por la indiferencia. Esa resistencia era mi forma de buscar la luz espiritual. Cada recuerdo que regresaba, el mercado de la Merced, el rostro de María Elena, las risas de mi hermano José, era como un escudo contra el olvido. Los repetía en silencio como oraciones personales, para que no desaparecieran. Era mi modo de mantener la comunicación con los vivos, aunque fuera de forma indirecta.
pues cada memoria guardada dentro de mí era un puente hacia el reencuentro. Fue en esa lucha invisible que comprendí que la memoria es una forma de oración de liberación. Resistir al olvido era también afirmar que existí, que amé, que sufrí, que tuve una familia. Mi tránsito del alma dependía de eso, de no permitir que el dolor del olvido me convirtiera en nada, sino de mantener viva la llama que, algún día, me conduciría de vuelta a la luz. Después de tantos intentos frustrados, llegó el día en que finalmente sentí una conexión distinta. Era como si una puerta se hubiera abierto y una luz suave atravesara la oscuridad que me envolvía. Del otro lado, reconocí un rostro familiar. José, mi hermano. Su espíritu aún estaba vivo, pero su mente, en sueños, encontró la mía. Fue el reencuentro esperado que tanto había buscado desde mi entierro anónimo. Caminaba por un campo dorado, rodeado de flores que no pertenecían al mundo material. Cuando me vio, se detuvo, confundido, y lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Manuel?», murmuró, como si no pudiera creerlo. Ese sonido fue como una oración de liberación, rompiendo las cadenas que me ataban al dolor del olvido. Era él, mi hermano, recordándome tras tanto silencio. Corrí hacia él, aunque no tenía pies para tocar el suelo, y lo abracé con la fuerza de toda la nostalgia guardada. Sintió mi toque en el sueño, aunque no lo entendiera del todo. Le dije que nunca lo había abandonado, que siempre estuve cerca, esperando ese momento. Sus lágrimas eran el bálsamo que mi alma perdida necesitaba para creer que aún existía amor entre nosotros. Al despertar, ya no me vio, pero se llevó consigo el peso de aquella visión. Lo vi encender una vela en mi nombre, murmurando mi nombre con la voz entrecortada. Fue la primera vez que, desde mi muerte, una oración consciente me alcanzó. La comunicación con los vivos finalmente se hacía real, dándome esperanza de que mi historia no estaba condenada al olvido. El reencuentro esperado con José fue como una promesa cumplida desde el más allá. No era solo el consuelo de reencontrar a mi hermano, sino la prueba de que el amor es más fuerte que la muerte. Desde ese instante, comprendí que mi relato espiritual ya no era solo dolor, sino también testimonio de que la familia es el hilo que conduce al espíritu errante hacia el camino de la luz espiritual. El reencuentro con José abrió en mí una grieta de luz, pero fue solo el inicio de la liberación. La verdadera transformación llegó cuando sentí el peso de una oración sincera, pronunciada en mi nombre. No era una multitud, no eran cánticos colectivos, era una sola voz, llena de amor, que se elevaba hacia el más allá. Esa oración rompió las cadenas invisibles que me mantenían atado al olvido. Fue como si el cielo entero se abriera. Sentí mi cuerpo espiritual volverse más liviano, como si los dolores acumulados se disolvieran en el viento. El dolor del olvido ya no me sofocaba. En su lugar, una paz suave llenaba cada espacio vacío. Por primera vez desde el entierro anónimo, lloré no de tristeza, sino de alivio. Mi alma se liberaba. La mujer del rebozo apareció nuevamente a mi lado. Sus ojos brillaban como nunca, y me dijo, «Ahora sí, Manuel, estás listo para seguir». Comprendí que todo mi camino, desde la fosa común hasta las señales ocultas, desde las sombras del cementerio hasta el reencuentro esperado, había sido un aprendizaje. No era solo un alma perdida, sino un testimonio espiritual para los que aún viven. En ese instante, vi cómo las sombras a mi alrededor también comenzaban a transformarse. Algunos espíritus errantes, inspirados por mi liberación, empezaron a buscar sus propias oraciones de liberación. La luz espiritual no era solo para mí. Se expandía como un río que arrastra consigo a todos los que están dispuestos a soltar el dolor y entregarse al amor. Comprendí entonces que la liberación del alma no ocurre negando el dolor, sino aceptando la verdad y abrazando la fuerza del amor. Mi psicografía es la prueba de que ningún espíritu errante está condenado para siempre. Siempre hay un reencuentro, siempre hay una oración, siempre hay una salida hacia el camino de la luz.
Cuando la oración me envolvió por completo, sentí un llamado irresistible. No era una voz común, sino una melodía silenciosa que venía del infinito. Mi espíritu comenzó a elevarse y comprendí que la oscuridad de la fosa común ya no podía alcanzarme. El peso de la tierra, el frío del olvido, el silencio del ataúd, todo se disolvió como niebla ante el sol naciente. A cada paso hacia la claridad, los recuerdos dolorosos se transformaban en enseñanzas. El hospital, el mercado, la carta nunca enviada, el reencuentro con José, cada escena era ahora parte de un camino que me conducía a la comprensión. Descubrí que incluso el entierro anónimo había sido instrumento para que mi voz alcanzara a los vivos a través de esta psicografía. Al cruzar el umbral, vi espíritus luminosos esperándome. Entre ellos, reconocí rostros familiares. Mi madre, sonriendo con ternura, y otros que ya habían partido antes que yo. Extendían sus manos, invitándome a entrar en ese nuevo plano. Era el reencuentro con la familia que tanto busqué, no solo en la tierra, sino también en el mundo espiritual. El regreso a la luz no fue un final, sino un renacimiento. Sentí que mi alma, antes perdida, ahora se integraba a algo mayor, el amor eterno que sostiene todas las cosas. Ya no había dolor ni soledad, solo la certeza de que la vida continúa más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Mi historia, marcada por el olvido, se transformó en testimonio de esperanza, y es por eso que hoy te hablo, a través de esta psicografía, para recordar que ningún espíritu errante permanece olvidado para siempre, y que incluso el más humilde de los anónimos puede encontrar redención. El regreso a la luz es el destino de toda alma, y mi voz, que nació del silencio de la fosa común, ahora resuena como prueba viva de la vida después de la muerte. Ahora que mi voz logró atravesar el velo del silencio, te pregunto a ti, que me has escuchado hasta aquí, ¿cuántos otros como yo estarán clamando por ser recordados? ¿Cuántos espíritus errantes viven prisioneros del dolor del olvido, esperando solo una oración de liberación para seguir en paz? Mi historia es solo una entre tantas, pero tal vez haya llegado a ti como una señal oculta. Si algo en mi relato espiritual tocó tu corazón, no lo ignores. Reflexiona sobre tu propia vida, sobre aquellos a quienes amas, sobre los lazos que aún pueden fortalecerse antes de que sea demasiado tarde. La muerte no borra el amor, pero el descuido puede borrar las memorias. Valora a quien camina hoy a tu lado, para que ninguna alma de tu familia tenga que vagar en busca de reconocimiento. Te dejo una pregunta. Si estuvieras en mi lugar, olvidado en una fosa común, ¿quién quisieras que te recordara? La respuesta está dentro de tu corazón y puede transformar la forma en que vives de ahora en adelante. Porque cada gesto de amor en el presente es un puente hacia la eternidad. Dale me gusta y suscríbete para que mi voz y la de tantos otros espíritus siga alcanzando corazones. Comenta abajo y comparte este video con alguien especial que necesite reflexionar sobre la vida después de la muerte. Si llegaste hasta aquí conmigo, escribe en los comentarios, yo no olvidaré. Así sabré que mi mensaje encontró eco. El reencuentro con la luz no fue solo mío, también puede ser tuyo. Que esta psicografía sea más que un relato espiritual, que sea un recuerdo eterno de que ninguna vida es anónima a los ojos de Dios.